amigos, bienvenidos al canal, porque ustedes lo vieron, mi nuevo compañero, el Toyota Avanza. Así es, ahora lo voy a probar. Bueno, el Avanza, ¿no? Y es un modelo conocido por muchos de nosotros. Si recordamos, apareció aproximadamente en el 2003 y ya son 20 años de fabricar a este compañero que viene ahora con cambios. No solamente en la plataforma, mayores dimensiones, que eso se va a ver en el interior, una nueva configuración del motor, más potencia, más torque. Ahora les voy a dar mi opinión y lo vamos a evaluar frente a sus principales competidores. Y algo muy importante, claro, ahora que la gasolina ha subido, este Avanza está convertido a GLP. Así es, con este sistema de combustible dual, ¿no? Gasolina y gas. El motor de esta versión que vamos a probar es 1.5 litros, 4 cilindros, que entrega 105 caballos y 14,1 kilogramos por metro de torque. Ahora sí, amigos, como ustedes ya saben, soy Joana Alvarado y esto es Nitro. Cosas que tenemos que saber de este nuevo compañero. El Avanza participa en el segmento multipropósito, es decir, monovolumen. Tiene 3 filas de asiento y, como les dije, tiene una nueva plataforma. Abandona el chasis tipo de escalera para adoptar una monocasco. Además, deriva de la plataforma de NGA, la misma de Daihatsu. Bueno, amigos, como siempre digo, el tiempo es oro, pero antes, suscríbanse al canal de YouTube, activen esta campana de notificaciones, porque así nos motivan a seguir haciendo más videos como estos. Y por supuesto, no se pierdan de ninguna primicia, porque YouTube les va a avisar de nuestros próximos videos cuando ustedes activen esta campanita de notificaciones. En cuanto a diseño, no difiere del resto de sus versiones, tampoco es la más costosa, pero como ya les mencioné, trae un interesante equipamiento de gas, del cual ya les contaré más adelante. Antes de entrar con todos los detalles, les cuento que este nuevo Avanza llega procedente de Indonesia y ya ha sido presentado en otros mercados de la región como México. Sobre el nuevo Avanza, mírenlo, ahora brinda una apariencia más robusta y dinámica. En el exterior se muestra más sofisticado, con faros delanteros LED más estilizados. Además, vemos en esta parte frontal que cuenta con una parrilla más grande que le da una apariencia de un vehículo de mayores dimensiones. Por el lateral, el Avanza mantiene su diseño respecto a la generación anterior, pero ha incrementado sus dimensiones, aunque no es algo extraordinario, pero sí ha crecido. Ahora su largo es de 4.395 milímetros, el ancho de 1.730 milímetros y un alto de 1.665 milímetros. La distancia entre ejes es de 2.750 milímetros, mientras que el despeje libre al suelo es de 180 milímetros, nada mal. Por la parte posterior se aprecia también un diseño más robusto, lo que contribuye a darle a este modelo amplitud. Y esta línea trapezoidal que lo hace ver más rudo al Avanza. Los faros posteriores también son LED. La antena es estándar, encontramos un spoiler y sensores de proximidad posteriores. Cerrando este conjunto está el logo de Toyota bien plantado en el centro y el emblema de Avanza en esta parte posterior. Bien, amigos, ¿y qué les parece el interior del nuevo Avanza? Con respecto a su antecesora, tampoco es que presente el gran cambio, pero sí hay mejoras. Por ejemplo, los materiales. Miren este panel de instrumentos, estos tramados, estas texturas aquí, que si lo vemos bien a detalle, pues transmite esta sensación de bitono. Miren, este es un color diferente, no es negro. Y miren acá, ese es el tramado que les digo. Claramente son plásticos, ¿sí?
pero son de estos que te van a durar toda la vida. De hecho, Toyota se caracteriza mucho por la durabilidad, ¿no? Por la confianza que transmite en sus vehículos, y esto claramente está presente en el nuevo Avanza, y además que son de fácil mantenimiento, y esto lo rescato mucho. Entre otras cosas, espacios aquí que le dan ese toque. Miren, acá podemos poner otra botella, van marcando la diferencia. De hecho, bueno, además las salidas, los ductos de ventilación por aquí. Un detalle, sí, que particularmente a mí no me gusta, es la pantalla de 7 pulgadas, que es una acoplada, que es una configurada aquí en nuestro país, marca Pioneer. No es que la resolución esté mal, no va por ahí el tema. Está conectada tanto con Android Auto como con CarPlay, pero por ejemplo, ¿no? Para yo poder conectar mi celular, ¿no? Acá tengo el cable. Tengo que hacerlo por medio de este cable USB que sale desde la guantera, ¿no? Pero se conecta bastante bien. De hecho, es bastante intuitivo, salen todas las aplicaciones. Después tenemos la cámara de retroceso, que sí, de hecho es bastante básica. Tenemos, eso sí, sensores en la parte de atrás, como hasta 5 sensores. Las líneas guías también se aprecian de todas maneras, pero no hay movimiento. Entonces, de hecho, por ejemplo, podrías esperar una cámara 360, pero vamos a recordar que este vehículo es multipropósito, un monovolumen, que al estar convertido a gas tiene un objetivo principal, ¿no? Que es el ser económico en cuanto al combustible, principalmente para un uso de trabajo, y también, ¿por qué no? Los fines de semana poder utilizarlo con la familia para llevar cosas, hacer viajes. Entonces, también por lo que cuesta este vehículo, que ya se los voy a comentar más adelante, tampoco vamos a pedirle mucho. Bien, ahora sí vamos a encender el Avanza, y por debajo tenemos la climatización, que es una manual solo de una zona y tiene esa pantalla. Entonces, cuando configures el aire acondicionado, la climatización, lo vas a ver por esta pantalla. Segunda fila del nuevo Toyota Avanza. Como ustedes han visto, el acceso es súper práctico, buen ángulo de apertura de la puerta. De hecho, eso es algo que va a ayudar también para ingresar a la tercera fila. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en cuanto a la calidad de materiales? Las texturas son las mismas que la primera fila. Estos materiales de fácil mantenimiento, ¿no? 3 apoyacabezas, y miren este detalle, jalamos como esta pequeña manija y convertimos este espacio en un apoyabrazo central, ¿no? O lo podemos configurar de esta manera. Pues los cinturones de 3 puntos, los anclajes ISOFIX, y si nos vamos al centro, interesante, miren, tiene 2 puertos USB, difícil de encontrar en la categoría, o no los encontramos, o a veces solo encontramos un puerto USB. El detalle aquí es que no tenemos ductos de ventilación para los pasajeros de la segunda fila. Se podría decir que estamos a un nivel pues básico en cuanto al equipamiento. Si ya nos sentamos al centro, el túnel de transmisión pues es bastante bajo. Una persona aquí en tramos cortos podría ir, sí, bastante bien. Si ya entro a detalle en temas de espacio, que es el fuerte, porque recordemos que ha crecido en dimensiones, pues miren, tengo distancia hacia mis piernas y altura hacia mi cabeza. Yo mido 1,60, pero de hecho mi compañero Mauricio de 1,78, él es recontra altote, ha estado bastante bien aquí, ¿no? También espacio hacia sus piernas y altura hacia la cabeza. Antes de ingresar a la tercera fila, la cereza del pastel, que es la configuración de estos asientos del nuevo Avanza, que me parece increíble. Miren, no solo lo vamos a poder abatir de manera horizontal, sino que de manera vertical, increíble. Y ambas filas. De esta manera también el acceso es súper práctico. Miren, como ahora. Nosotros vamos a ingresar aquí, y sí, la prueba de fuego, definitivamente. Pues una persona adulta podría entrar aquí. En mi caso, yo tengo 1,60, ¿no? Recordar eso, o también para niños, o para poder sacarte de un apuro, ¿no? De hecho, Mauricio, que mide 1,80, aquí no, sus piernas imposible.
imposible que haya podido entrar. Y antes que me olvide un detalle más que personalmente me encanta, miren esto. Jalamos esta manija, abatimos un poquito el asiento hacia atrás. La segunda fila lo ponemos de esta manera, y si vamos 4 personas en viajes largos, miren cómo podemos ir. Súper cómodos. A nivel de equipamiento, pues sí me parece bastante básico. Solamente tenemos 2 espacios para colocar vasos, por ejemplo, y una entrada de 12 voltios. No hay ductos de ventilación y nada más. Sus rivales sí presentan mejoras en este aspecto. Y claro, ¿no? 2 apoyacabezas también, ¿no? Y los cinturones de seguridad de 3 puntos. Ahora es momento de analizar qué es lo que tenemos dentro de este portón. Mencionar que para abrir la maletera es de forma manual, y para cerrarla también solamente agarramos ese gancho y listo. Bien, esto es lo que tenemos. Este es el espacio, ¿no? Ya con la tercera fila en su lugar. Bueno, acá vamos a ver algunos detalles, espacios, ¿no? Compartimientos a los costados. Miren estas divisiones que Toyota ha puesto para el Avanza, para llevar las herramientas, la gata, que me parece genial. Este piso que también está buenísimo, que tú lo puedes retirar de esta manera, y miren cómo queda, así queda, perfecto. Bueno, debajo no va a estar la llanta de repuesto, ¿no? No encontramos, porque recordar que este Avanza está convertido, ¿no?, a gas, a GLP de 5ª generación, con un equipo BRC, ¿no? Y que tiene una capacidad de tanque de hasta 42 litros. Entonces, ¿dónde está la llanta de repuesto? Aquí no, está debajo del Avanza. Por supuesto, al ser un vehículo de 3 filas, nosotros vamos a poder abatir la tercera y la segunda fila. 500 litros de capacidad, y si abatimos también la segunda fila, vamos a poder llegar a los 900 litros de capacidad. Por supuesto que ahora en pantalla les va a salir todos los datos en cuanto a la maletera. Listo, vamos a encender el nuevo Toyota Avanza y a probarlo. Ponemos primera, quitamos el freno de mano y buena salida. Para hacer un motor aspirado de 1.5 no está nada mal, la respuesta ha sido rápida. Vamos a recordar que estamos frente a un motor de 1.5 litros, 4 cilindros, que entrega 105 caballos y 14,1 kilogramos-metro de torque. De hecho, tiene un poco más de potencia, probablemente 5 caballos adicionales de la generación anterior. Que bueno, muchos dirán, Joana, no es mucho, sí. Pero lo interesante es la configuración de este motor, ¿no? De hecho, que lo han ajustado, que ha cambiado y que se siente. Y aquí quiero resaltar bastante que estoy probando una versión que ha sido convertida a GLP, a gas, una manual de 5 velocidades. Entonces es algo que yo quería hacer hace mucho tiempo, sobre todo ahora que la gasolina ha subido, todos lo sabemos, y la mayoría estamos convirtiendo nuestros vehículos a gas, o ya pensamos en opciones convertidas a gas, como en este caso. Entonces, algo que nos preocupa definitivamente cuando vamos en este tipo de unidades es pues que no perdamos potencia, ¿no? Sobre todo que estamos en un vehículo de 3 filas, ¿no? Y a eso hay que sumarle, pues, cuando vayamos con todos los pasajeros, más cargas. Ahora lo estoy probando solamente con mi compañero y yo, los dos nada más, y debo de decirles que la conversión que le han hecho no hace que pierda potencia, para nada. Es bastante razonable para el motor, que tiene 1.5, y hace bastante bien su trabajo. Ahora mismo es que no le cuesta pero nada rebasar los vehículos, incorporarse rápidamente a la carretera. Tiene muy buena salida, como lo han visto. Entonces este Avanza se nota
mejor respuesta y obviamente también mejor maniobrabilidad, ¿no? Ahora, ¿qué le ayuda mucho este Avanza? Teniendo en cuenta que estamos frente a un vehículo nuevamente de 3 filas, multipropósito, monovolumen, el peso. Tiene un poco más de 1,5 toneladas, no llega a las 2 toneladas. Esto es súper bueno y eso se siente. Va rápido y sí puedo decir que es ligero. Claro, Giovanna, ahora lo estás manejando tú solo, sin carga y sin equipaje. Sí, claro, pero también debo decirle que lo he probado con equipaje y también con pasajeros y no cambia mucho en cuanto a la performance y a la dinámica. Sí vas a sentir algo, pero es mínimo. Claro, recuerden, todo vehículo, y esto es en general, cuando tú le pones peso y le pones carga adicional, pues siempre va a haber una disminución de la potencia, pero en este caso realmente es mínima. Ahora, otra de las cosas que personalmente a mí me encanta es que sea una caja manual de 5 velocidades y no la CVT. Debo de mencionar que esta es como una versión intermedia la que estoy probando. La más equipada sí trae la caja CVT. Entonces, no es una transmisión sofisticada ni muy avanzada. Es simple, pero no por ende tiene una mala reacción o mala respuesta. No, la verdad que es amiga con el motor. Reacciona bastante bien. Se siente cuando hace los cambios de acuerdo a lo que tú estás pidiendo. De hecho, un sexto cambio le hubiera sentado bien, pero no. Me ha gustado cómo va esta caja, ¿no? Y si ya hablamos en términos de aceleración, bueno, vamos a ponerlo en quinta. Miren, ahora mismo estoy yendo a 100 dentro de lo permitido. 120 y la verdad que tiene muy buena respuesta. No tengo que pisar el acelerador a fondo, no se queda, empuja desde bajas revoluciones. Definitivamente a este motor no le cuesta hacer bien el trabajo, va bastante sólida. Y también en este punto tenemos que destacar el trabajo que hace la suspensión, ¿okay? La delantera es una MacPherson con barra estabilizadora y la posterior es una barra de torsión con barra estabilizadora. Entonces en asfalto, en pista, que es lo suyo, pues se ha desarrollado bastante bien, absorbe las imperfecciones del camino, no le cuesta pasar rompemuelles y en condiciones de algo de trocha, claro, recordando que estamos frente a una tracción delantera, no lo ha hecho mal, absorbe bastante bien, no sientes esas vibraciones incómodas o que sea media saltarina, ¿no? Va pasando tranquila, ¿no? Y sabiendo lo que tiene que hacer en este tipo de condiciones. Más cosas que resaltar: los frenos. Los de adelante son de discos ventilados y los de atrás son de tambor. Tienen buena reacción a la hora de frenar. De hecho, si tienes que hacer una frenada brusca, no sientes que el vehículo por el peso se va todo hacia adelante. Entonces eso me ha parecido bastante bueno. Y otra de las cosas es el radio de giro de 4.9. Que es bastante bueno. Lo decía al inicio de este apartado, si hay algo que resaltar es la maniobrabilidad de este Avanza. Y otro de los puntos a resaltar definitivamente es la insonorización. Se siente esta nueva configuración del motor que me ha sorprendido bastante para hacer un 1500 con 105 caballos, que no emite vibraciones. De hecho, estoy dentro de la cabina y sí, se siente quizás el sonido del motor, de hecho, pero no es nada incómodo ni molesto. Llevándolo incluso a velocidades de 100, 120 por carretera, te aísla bastante bien del exterior. Otra de las cosas que tenemos es un modo eco que está permanentemente activo, que eso también es bastante bueno para ayudarnos a optimizar el consumo de combustible. De hecho, no tenemos otro tipo de modo, ni Comfort ni Sport. Y si ya entramos en temas de seguridad, por ejemplo, tenemos los frenos ABS, los ABD, el
asistencia en pendiente, el control electrónico de estabilidad, el control de tracción, además de los anclajes ISOFIX, cinturones de seguridad 3 puntos. No tenemos ayudas a la conducción, pero recordar, ¿no?, que estamos en un vehículo multipropósito, ¿no? Volumen, de hecho dentro de la categoría tampoco los rivales ofrecen este tipo de asistencias. Y bueno, estos vehículos, por ejemplo, en este caso, pues yo lo utilizaría, por ejemplo, para el trabajo y también para los fines de semana poder utilizarlo. ¿Y cuál es el precio para este nuevo Toyota Avanza? Bueno, en esta versión que estoy probando a gas con GLP 1.5 litros es de $19.390, pero Toyota parte con costos en su versión de entrada de $18.790 y pueden llegar hasta los $20.790 en la versión más equipada de este Avanza. Frente a sus rivales sí tiene un precio más accesible, entre comillas, según la versión. De hecho ahora va a salir un cuadro comparativo para que ustedes también puedan sacar sus propias conclusiones. Entonces, ¿qué lo hace una propuesta muy atractiva y jugosa? Definitivamente esta conversión a gas, estas opciones a GNV o a GLP, y además, ¿no?, la respuesta, la aceleración que te entrega en el manejo. No es un vehículo que porque tiene gas pierde potencia, ni en salidas, ni a la hora de hacer rebases, ni en pendientes. Eso me ha asombrado bastante. De hecho, tengo que decirles que me gusta más, por ejemplo, que una Mitsubishi Expander, que una Chevrolet Sprint a nivel de performance. Pero sí, también hay cosas que criticarle al nuevo Avanza, ¿no? Por ejemplo, el nivel de equipamiento, ¿no? Por ejemplo, esta pantalla de infoentretenimiento, ¿no?, que todavía en estos tiempos la sigue acoplando Toyota, ¿no? Además, ¿no?, que no tenemos mandos en el volante, se hace bastante complicado, por ejemplo, configurar, interactuar con el cuadro de instrumentos o con la pantalla de infoentretenimiento. Mayor equipamiento, la segunda ni la tercera fila tiene ductos de ventilación, ¿no? En verano, si vamos todos los pasajeros, eso va a ser un real problema, ¿no? Quizás cositas que le hubieran aportado mayor valor, y para diferenciarse en la categoría, un techo panorámico, una mejor cámara, quizás 360 si no es pedirle mucho, algunas asistencias a la conducción, pero también recuerden que eso elevaría el precio. Y a nivel de consumo, lo que nos ha rendido este nuevo Avanza es de 11,4 kilómetros por litro. Y recordar, pues, ¿no?, que tiene GLP con este sistema de combustible dual, ¿no?, gasolina y gas de quinta generación con un equipo BRC. Bien, amigos, y llegó el momento de irnos. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. ¿Qué les ha parecido la reseña del nuevo Avanza? ¿Y ustedes lo considerarían como una opción de compra? Me gustaría que me lo hagan saber debajo de los comentarios. Y ahora sí, es momento de saludar a los suscriptores. A partir de este video lo vamos a hacer. En ese sentido, un abrazo enorme a Jorge Murúa y a Freddy Toribio, que siempre ahí nos escriben y comentan en el canal. Un fuerte abrazo. No se olviden, amigos, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando salgan nuestros próximos estrenos.